Muy buenas tardes a todos y todas. Y bueno, para continuar con nuestra agenda de este evento Expo Contador 2023, para mí es un gusto presentarles al contador público Héctor Amaya Estrella, profesionista certificado en fiscal y bueno, actualmente es el vicepresidente del CEN del IMCP. Y bueno, Héctor, un placer tenerte con nosotros, que nos acompañes este día para celebrar a los contadores en este mes de mayo. Entonces le cedo la palabra a Luis y a ti para que podamos continuar con nuestra agenda. Nuevamente bienvenido y pues a todos los que estamos conectados, disfrutemos de esta charla. Gracias, Lisbeth. Muchísimas gracias, Héctor, por estar compartiendo esos minutos con nosotros. La verdad es que es un gusto tenerte nuevamente acá en este foro que justamente, como se acaba de mencionar, pues es alusivo al Día del Contador, este 25 de mayo, el día en que celebramos pues a nivel nacional a esta noble profesión. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros, de verdad. Y hoy, pues básicamente para hablar de un tema relativo a la digitalización empresarial, que realmente es un tema que pues más que en boga, pues es un tema que se ha ido ya implantando prácticamente en los negocios hoy en día acá en nuestro país, pues una digitalización como medio efectivo de gestión, no nada más para las empresas propiamente, sino también para los contadores. La digitalización ha venido a ayudarnos ya de manera muy notable en nuestro trabajo como contadores públicos. Tú más que nadie pues ha de saber cómo nos ha ayudado el tema de la digitalización. Y pues bueno, Héctor, quisiéramos empezar esta charla leyendo contigo, preguntándote desde tu punto de vista cuál ha sido el impacto de tanto de la digitalización con todo el tema de la evolución que se ha dado en el comercio electrónico, trabajo a distancia, el tema de la mejora en los procesos administrativos en las empresas, que fue más palpable, sobre todo en estos últimos 3 años, el tema de la pandemia. ¿Cuál ha sido tu enfoque? ¿Cuál sería tu punto de vista en este tema de la evolución? ¿Cuál fue el impacto que ha tenido todo este tema de la digitalización empresarial, tanto para empresarios y especialmente para los contadores el día de hoy, Héctor? Gracias, Luis. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Agradezco también la presentación de Lisbeth. Y para mí es un honor estar con ustedes celebrando en Expo Contador 2023 precisamente eso, el ser contadores, ¿no? Hoy que estamos en 25 de mayo, para nosotros es un regalo esta vocación que recibimos. Y pues la verdad que qué mejor que celebrarlo entre amigos, con ustedes y platicando de esto. Fíjate que tocas un tema bien, bien interesante que, como bien lo mencionas y lo complemento, más que entrar a definir algo que se pudiera decir técnico, como lo es nuestra profesión en muchas áreas, es un tema meramente práctico, algo que nos sucedió, algo a lo que hemos llegado, incluso sin haberlo planeado, porque podemos retrotraernos hacia lo que viene siendo el año 2019, antes precisamente de que estuviera la pandemia en todos los países del mundo, y muchos de nosotros no sabíamos manejar un sistema o un programa como el que hoy nos está permitiendo comunicarnos. Estos programas no tenían ni siquiera ese éxito que hoy tienen, ¿no? Por ahí existían unos cuantos, eran poco utilizados. Yo me acuerdo que programar una reunión virtual era para muchos como no querer ver a la persona. Quiero decirlo que incluso en lo que es la práctica profesional, decirle a un cliente, oye, y si nos vemos por la computadora, pues no era muy bien visto. Incluso te decían, no, pero yo te quiero ver, ¿no? No, no quiero ver una pantalla. Y pues llegamos a lo que viene siendo esa necesidad, una necesidad de no poder salir, de no poder vernos físicamente, de escuchar esa famosa eh, recomendación, quédate en casa y también sana distancia. ¿Y qué sucedió? El mundo tuvo que adaptarse. El mundo tuvo que empezar a ver opciones para que la comunicación efectiva entre los negocios, incluso, vámonos a otro tema, entre las propias familias, porque a veces no podíamos vernos y nos comunicábamos una vez a la semana o cada que podíamos precisamente a través de estas herramientas digitales. Yo me quedo pensando que el impacto fue positivo, definitivamente, porque aprendimos a mantener la comunicación, a mantener la información entre una empresa, sus proveedores, sus acreedores, los empleados, desde una virtualidad
que no, insisto, la aprendimos por necesidad, pero que hoy por hoy llegó y desde esas fechas, 2019, 2020, 2021, se fue acentuando y llegó para quedarse, ¿no? Es más, hoy puedo decirlo, platicando con muchos de las personas que te tocan atender en la profesión, ya esos clientes te dicen, ¿qué tal si programamos una reunión virtual? Y tú decías, oye, hace 3 años no me hubieras dicho eso. Y te lo comentan, sí, no lo hubiera hecho, pero hoy entiendo que pues nos ahorramos los tráficos, nos ahorramos los tiempos y pues somos más efectivos. Aprendimos, estas herramientas digitales definitivamente pues nos permitieron cambiar cómo se mueve el mundo hoy por hoy. Acuérdate, voltear y ver, Luis, los grandes corporativos en las grandes empresas, en las grandes torres, edificios, y que esos corporativos empezaron a decir, quédate en casa, vámonos a lo que viene siendo el trabajo a distancia, y empezaron a desocupar oficinas, oficinas que hoy ya no se volvieron a ocupar por ellos en muchos casos. Y todavía te encuentras a muchas personas trabajando desde casa. ¿Por qué? Porque la empresa entendió que incluso había ahorros, ¿no? Incluso si tú tenías la capacidad de medir el trabajo de aquel que está en casa y darte cuenta que esté realmente llevando a cabo su función, su responsabilidad, pues puede ser hasta más eficiente si sabe optimizar sus tiempos. Y en cuanto a tema de costos, costos por arrendamientos de locales, costos por traslado de la gente, costos por todo lo que significa tener un centro de trabajo, pues la verdad es que puede ser realmente una opción que para muchos les cambió de verdad la forma de... Así es. Muy cierto lo que comentas, Héctor. Fíjate que también, aunado a esto que señalas, lo veíamos al inicio de la pandemia y tal vez un poquito antes de que iniciara todo este proceso de la emergencia sanitaria como un tema que a lo mejor nada más iba a ser viable para los grandes corporativos, pero nos dimos cuenta de que no, que realmente esto también permeó estas nuevas formas de trabajo de manera remota, estando permanentemente conectados al tema del trabajo también fue aplicable y se permeó hacia las pymes, que pues obviamente hay que recordar que es la columna vertebral hoy en día de la economía de nuestro país. Realmente las tecnologías también fueron utilizadas por estas pymes, las pequeñas y medianas empresas. Realmente ya todo el sector empresarial realmente tuvo que adaptarse a esta forma de trabajo, como bien lo señalas, y hoy en día pues realmente tanto empresas grandes, grandes corporativos como empresas pequeñas, medianas, incluso micro, también tienen la oportunidad de utilizar estas nuevas formas de trabajo, hacer uso de estas nuevas tecnologías, pues obviamente con la intención de seguir siendo productivos, ¿no? Entonces, pues sí, es realmente un cambio de paradigma, incluso que también tuvimos que, al cual tuvimos que entrar, incluso nosotros también los contadores, haciendo uso más eficiente de esas tecnologías para eficientar tiempos. Ahora con la tecnología de la información en la nube, pues obviamente esto nos permite, no me dejarás mentir, Héctor, trabajar con nuestros clientes, con toda la información que se requiere para estar haciendo la contabilidad, estar asesorándolos en materia fiscal, seguridad social, contribuciones locales, comercio exterior, etcétera. Toda esa información hoy en día que ya está en la nube, pues nos permite eficientar los tiempos, cosa que pues obviamente hace algunos años pues era un poco complicado, ¿no? De manejar. Entonces, no sé si coincidas conmigo que esta forma de trabajo pues realmente nos vino a cambiar mucho la forma de trabajar tanto a los contadores como a los microempresarios, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, marca un antes y un después, Luis, porque si bien es cierto, tú y yo, vamos poniéndolo así, en una edad en la que nos encontró esto, tuvimos que adaptarnos, pero también hay una generación de jóvenes que nacieron en esto ya. O sea, hay una generación que empezó a hacer sus primeros negocios con esta situación ya en camino, vaya, no sé si me voy a entender. Hay quienes no van a traer el antes, hay quienes nacieron en este momento hacia la vida empresarial, hacia la vida de trabajo o laboral, y les tocó esto desde un principio, y ya será una cultura diferente. O sea, mi planteamiento va en función a que el antes quedó atrás, pues ya no podrá ser nunca lo que fue antes, porque número uno nos dimos cuenta que tiene sus ventajas y número dos hay una generación que esto es lo que trae aprendido y que de aquí para adelante tratará de seguir mejorando lo que estas herramientas nos pueden dar. Por ejemplo, otro tema que también va ligado con esto, el tema del comercio electrónico. Ahorita hablábamos del trabajo a distancia, hablábamos de las herramientas estas que nos comunican de manera virtual, pero
hace una semana y media más o menos estaba escuchando una ponencia de un gran empresario mexicano que tiene restaurantes a nivel nacional y su número de personas que trabajan con él andan alrededor de 5,000 a nivel nacional. Imagínate, él planteaba, cuando llega el Quédate en Casa en abril del 2020, dejar a 5,000 personas sin trabajar. Y número Claro, dos, el restaurante tiene un punto de venta y el punto de venta es en el comedor así es. y no podía haber comedores abiertos. Entonces, ¿cómo tuvieron que trabajar? ¿Cómo pudieron subsistir? Precisamente cambiando, como muchos lo hicieron, a la venta mediante lo que viene siendo la entrega a domicilio, los pedidos electrónicos. Los que estábamos en casa estábamos ávidos de comer lo que siempre nos gustaba comer, pero no estaba abierto el restaurante. Si nos lo mandaban en una cajita no le hace, pero que me lo manden, quiero probarlo. Y empezó a generarse un nuevo nicho de mercado. Y todos lo sabemos, no nada más con esta persona que te comento, lo que viene siendo las grandes empresas de entregas, ¿no? Así es, Que correcto. es bien curioso saberlo y verlo, pero normalmente ellos te podrán entregar antes de la fecha que te prometieron, pero rara vez te entregan después. Son muy exactos, tienen una logística muy interesante. Es la nueva forma de hacer negocios, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, a donde encontrabas antes los grandes almacenes y ahora te empiezas a encontrar que eso empieza a desaparecer y llegas a lugares en donde tú mismo compras con tu propio teléfono, ¿no? Lo escaneas, lo pagas y te sales con lo que quieres, casi sin existir en ese lugar empleados, ¿no? O sea, empieza a haber un nuevo modelo de negocios electrónicos. Si no te llega a tu casa, tú vas por aquello, pero prácticamente un almacén digital, ¿no? Correcto. Y tan Interesante es, por todos lados. así es, tan es así que incluso ya en el marco regulatorio, no nada más a nivel global, sino incluso acá en México, pues se tuvo que ya adaptar todo esto con la regulación de los cambios en las propias, la legislación fiscal, sobre todo, ¿no? Para el tema del régimen de que aplica a las plataformas tecnológicas, como bien lo acabas de mencionar, porque esto realmente no fue temporal, sino que detonó precisamente toda esta forma de hacer comercio, negocios, y pues obviamente es algo que quedó para quedarse, ¿no? Entonces, pues sí, ahí se ve realmente el impacto también, ¿no? En el cambio regulatorio, en estos temas del uso de las plataformas, ¿no? Y ya que hablamos acerca de esta evolución en cuanto a la digitalización y tema del comercio electrónico, plataformas tecnológicas, también, pues obviamente el cambio es evidente en materia de fiscalización, ¿no? Por parte de la autoridad, pues obviamente estos cambios, si bien no se dieron a partir del tema de la pandemia, sino ya incluso con anterioridad, el tema de la evolución digital, es decir, todo lo que se tiene o se puede hacer ahora a través del portal de la autoridad fiscal, toda la información que se entrega mensualmente a través de la contabilidad electrónica, la cuestión también de la facturación electrónica como tal, todo lo que la información que se contiene en los FDIs, la trazabilidad, información que obviamente cuando las facturas eran en papel, impresas, pues obviamente no se tenían, costaba un poco más de trabajo el tema de la fiscalización, de trazar todas las operaciones. En fin, en materia de cumplimiento de obligación fiscal también esto se ha reflejado, ¿no? El tema de la digitalización. Se han hecho todos estos ajustes para eficientar precisamente las tareas de fiscalización por parte de la autoridad hacia los contribuyentes. ¿Tú cómo has visto toda esta evolución, Héctor, en el sentido de si ha sido positiva? ¿Ves algún área de oportunidad todavía en este tema de la digitalización en materia de fiscalización actualmente? Sí, definitivamente esto es una historia que se sigue escribiendo y que no la vemos que nació hoy ni ayer, ni siquiera en 2014, que es cuando nace el CFDI obligatorio para todos, ¿no? Traemos muchos años de venir caminando desde el 2000, 2004, empiezan Correcto. a hacerse todos estos esfuerzos y te puedo decir que yo llegué a escuchar cuando empieza el SAT, eh, jefes del SAT que decían que buscarían tener una contabilidad electrónica, que buscarían tener facturas electrónicas. Yo cuando escuché eso, que no existía, pensé que era muy futurista. Dije, bueno, suena bien, pero imagínate el día que esto se logre. No, pues se logró más pronto de lo que pensábamos, ¿no? De hecho, a mí me tocó ver, porque yo trabajé por más de 15 años en la Comisión Nacional de Síndicos del Contribuyente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y teníamos sesiones mensuales con personal del SAT. Cómo se fue acompañando incluso por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos al SAT en estas implementaciones. Se tenían mesas de trabajo
en donde le pedían al instituto que proveyera profesionistas que pudieran en un momento dado revisar aquello que se quería implementar para, a prueba y error, tener una crítica externa, ¿no? Y decirles, cuidado, esto no va a volar por esto se tendría que mejorar por aquel lado. Y si es un trabajo en equipo, de ninguna manera creo yo que esto es malo, al contrario. Qué bueno que en México la ley nos permita a todos contribuir, obliga a contribuir de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y nosotros cumplamos, ¿no? Esa parte yo creo que tenemos que pregonar nuestros valores éticos como contadores, hacia allá debe de ir. Pero el tema es que la fiscalización pues sea justa y que sea con las herramientas que le permitan al contribuyente cumplir de la mejor forma. Te digo, estos fueron mesas de trabajo que se implementaron para la factura electrónica, para la contabilidad electrónica, y posteriormente pues ya todos los desarrollos siguieron su cauce, ¿no? Yo veo que precisamente la fiscalización que tú mencionabas, Luis, se facilitó muchísimo. A partir del 2020 yo estoy viendo mucho más facilidades para la autoridad para hacer los cobros, porque incluso tuvieron también la conocida reforma penal fiscal, en donde a los grandes contribuyentes incluso les dieron la forma de, más bien dicho, se puso la posibilidad de que cualquier situación de ciertos montos para arriba pudieran ser considerados como un delito, ¿no? Entonces, los mismos contribuyentes, sobre todo los grandes, pues han tratado de estar de la mejor forma al día con lo que vienen siendo sus contribuciones, y a la autoridad le ha permitido tener un monitoreo exacto de cuánto hay en IVA, cuánto hay en IEPS, cuánto hay en impuestos sobre la renta, cuánto hay en retenciones, intercambio de información a través de las declaraciones informativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información nuestra. El ADN de nuestra economía está en la factura electrónica. Lo que hagamos, incluso tú y yo ahorita estamos distraídos, podemos decir, o concentrados en esta plática, y si en nuestro negocio se está timbrando algo, el SAT está sabiendo antes que tú y que yo. A lo mejor terminando esta plática tú y yo nos enteramos, pero ya el SAT timbró, ¿no? Entonces, esto definitivamente que le da esa ventaja a la autoridad. Creo yo que, como lo mencionaba, ha sido un trabajo concatenado de varias administraciones, pero que ahorita en la administración actual se le ha estado pues dando, o más bien dicho, obteniendo esos beneficios de ya poderlo tener arriba, ¿no? Tener las normas jurídicas que lo soportan y toda la parte técnica que le da la información en tiempo y forma a la autoridad para poder hacer una fiscalización que le permite tener buenos ingresos. Eso lo estamos viendo y lo estamos sintiendo. Así es, Héctor. Y como tú bien mencionas, justo en ese momento que estamos concentrados, las empresas que están concentradas en su día a día, pues obviamente con todo este tema de la digitalización, también se les provee de herramientas muy buenas para el control, inclusive con el tema de, hoy en día, el tema de la detección de los famosos EFOS, famosos empresas que facturan operaciones simuladas. Hay herramientas inclusive ya en las soluciones tecnológicas que te permiten al momento de contabilizar todas esas operaciones, detectar si en algún momento se llevaron a cabo operaciones con este tipo de empresas, saber qué acciones poder implementar de manera pues, preventiva, de manera anticipada. Pero obviamente esto hace varios años, pues obviamente no se podía pensar. Obviamente esto involucraba también riesgos para las empresas. Cuando ya venía una revisión de la autoridad, pues obviamente por ahí se podía detectar alguna anomalía. Hoy en día, pues obviamente esto ya realmente es poco probable que suceda con la detección oportuna de operaciones de este tipo, por ejemplo. Y hoy en día también pues existen tal vez algunas áreas de oportunidad, no sé si coincidas, Héctor, en el sentido de poder tener 100%, digamos, funcionando todos los aplicativos de la autoridad en el tema de las declaraciones. A veces hay información que de alguna manera no es sencillo a lo mejor recopilar para incluirlo en los aplicativos. Sin embargo, obviamente esto abre la puerta a que pues el cumplimiento fiscal se dé de manera más puntual, precisa y evidentemente tratando de pulir todas esas posibles áreas de oportunidad en los aplicativos, estos procesos se hagan realmente más sencillos y cumplan su cometido, ¿no? Que es de contar con la información que permita establecer mejores planes de fiscalización por parte de la autoridad, dirigir ya más los esfuerzos al tema ya en específico cuando detecta algunas anomalías y obviamente eficientar el tema de lo recaudado contra lo que se
se gasta, ¿no? En el tema de la administración de los impuestos, ¿no? Entonces, no sé si consideras en esa parte que todavía hay algunas pequeñas áreas de oportunidad, pero obviamente esto es perfectible, ¿no? No es algo definitivo y no sé si tú coincidas en esa visión, Héctor. Sí, coincido contigo. Creo que dije una expresión al principio cuando hacía el comentario inicial. Es una historia que se sigue escribiendo y seguramente pues, seguiremos viendo más y más cosas, ¿no? Realmente los aplicativos no son perfectos. Hemos tenido, como tú bien lo sabes y todos nuestros colegas que nos están escuchando, pues habremos tenido problemas en momentos de declaración anual. Este año fue un año complicadísimo en los nuevos formatos, en personas morales sobre todo. En el tema del CIPRED hemos tenido también novedades, menos plazos, y al momento de tener que estar cumpliendo a través de los aplicativos, que es el único camino que existe para el cumplimiento, pues la verdad es que algunas cosas se complican. Perdón que ponga esta analogía, pero hay ocasiones que dices, oye, yo tengo que ir por la carretera cuota y hay una volcadura ahí, hay un accidente, está cerrada, pues me voy por la libre. Tienes dos opciones, pero aquí si se nos cae el sistema, no hay libre, ¿no? Ese es un tema que yo creo que tenemos también que explorar, porque hablar ¿sabes qué? Pues como se cayó el sistema, dame prórrogas, que esa pudiera ser una salida en algunos casos, pues creo yo que no debería de ser la única. En algunos casos yo creo que tendríamos que tener otras formas para poder accesar a lo que vienen siendo los servicios del SAT. Un ejemplo, tú también lo has escuchado y todos lo hemos vivido, los servicios digitales para obtener una cita. Así es. Eso, tan solo eso. Oye, yo requiero crear una persona moral o abrir una empresa. Viene una empresa canadiense o de cualquier lugar a abrirse en México y estamos atorados porque no tenemos citas. Pues yo creo que ahí deberíamos decir, qué bueno que estemos tan digitales, pero ¿por qué no me permite sin inscribirme haciendo fila, no? Como en el pasaporte, no le hace que me tarde todo el día haciendo fila en un caracol, una fila ahí, pero al final de cuentas salgo con mi papel sellado. De esta otra forma, un servicio digital que debe ser, pues aparentemente mucho más ágil, inteligente, no siempre lo es. Te puedo decir casos específicos, ¿no? Personas que tienen más de 6 meses en una fila virtual esperando cita. Dices, oye, es poco entendible, ¿no? Y son áreas de oportunidad. No estamos hablando de un tema de una crítica destructiva. Estamos hablando de esto, que son sistemas, yo creo que tienen que tener esa parte en la cual pudieran de alguna manera sensibilizarse y tener ciertas opciones en algunos casos cuando no dañe pues lo que viene siendo el tema que la autoridad necesite tener en cuanto al tema de pagos, en cuanto al tema de información. Eso me queda claro que tendrá que llegar como ellos lo requieran. Pero hay otros servicios digitales, tan como el que pusimos ahorita, el tema de citas, que yo creo que sí tendría que tener medios alternativos. No sé tú Así es. cómo lo veas y qué piensas. Coincido totalmente contigo, doctor. Son temas, como bien mencionas, hay un 99% ya andado, el 1% que falta es perfectible, cuestión de alinear ciertas situaciones para que obviamente todo esto, el tema de la digitalización para el cumplimiento de las obligaciones fiscales cumpla su objetivo, ¿no? Para el cual pues, fue diseñado y que realmente es muy bueno, incluso si lo comparamos con otros países, incluso hasta de la propia OCDE, ¿no? Entonces llevamos un gran avance y realmente son temas que hay que ir perfeccionando, ¿no? Entonces, pues bueno, un tema adicional, Héctor, para ir concluyendo este bloque es, mencionabas al principio también que con el cambio que se dio a raíz de la pandemia, pues obviamente muchas empresas cambiaron su manera de hacer negocios, otras tantas que no se adaptaron, tardaron en adaptarse, pues desafortunadamente perecieron, de acuerdo con cifras oficiales, incluso más de 1 millón de empresas, pymes sobre todo, murieron en este lapso de tiempo, ¿no? Muchas de ellas, pues tal vez por cuestiones que invariablemente no tenían que ver tal vez con la digitalización, pero muchas de ellas sí tenían que ver con un tema de tal vez un rezago en la parte de digitalización, inclusive de acuerdo con algunos censos económicos por ahí también, con cifras oficiales, esa es una de las causas que todavía hace que muchas pymes no tengan una esperanza de vida grande. Se habla de un promedio de 7.8 años, de acuerdo con cifras de INEGI, inclusive, que obviamente parte de ello es a que no se suben todavía o no están al 100% arriba del tren de la digitalización, que obviamente se ve en muchos de los casos por este tipo de empresas, tal vez como algo pues no necesario. Sin embargo, no sé si esta visión sea correcta. Héctor, ¿tú qué opinas al respecto sobre esta parte? ¿Qué es lo que hay que hacer para eficientar el trabajo, sobre todo de las pymes,
tratar de que su esperanza de vida se prolongue más en el tiempo, pues obviamente para efectos de mejorar obviamente tanto la economía de esa empresa, de las familias que están alrededor de la misma, como a nivel nacional. ¿Cuál sería tu perspectiva, Héctor? Claro, yo creo que hay que, primero que nada, entender en dónde está ahorita el mundo, qué ha cambiado y tratar de ubicarnos dentro de ese plano, ¿no? De decir, bueno, mi negocio trata de esto, es comercio o es servicios, entender qué somos, qué queremos, qué es lo que nos mueve y cómo está el mundo requiriendo aquello que yo ofrezco, ¿no? Si no nos conocemos, Luis, yo creo que difícilmente podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Quiero ser muy claro en esta idea. Tenemos que entender qué es lo bueno de nuestra empresa. Ciertamente, a lo mejor yo soy panadero y pues mi panadería tiene 2 o 3 campeones, o sea, es decir, 2 productos que son los que más buscan y yo tengo que lucir aquello, ¿no? Pero a lo mejor ya mi panadería no tendrá que estar nada más en la esquina y a ver quién llega, aunque llegan muchos, sino yo tendré precisamente el reto de subirme a lo digital, el reto de decir, ¿sabes qué? Mi pan puede estar en cualquier parte. Incluso puedo a lo mejor abrir muchas panaderías porque solamente tengo la de la esquina, pero ¿qué tal si yo veo la manera de franquiciarme? ¿Qué tal si yo veo la manera de entregar a través de cualquier motocicleta que anda en la ciudad? ¿Qué tal si yo puedo tratar de entregar ciertos productos que no les pasa nada por trasladarse un día a otro, de una ciudad a otra? Empezar a pensar hacia dónde tenemos que ir y cómo nos quieren ver. Ya ahorita yo creo que las fronteras las ponemos nosotros mismos. Y creer que eso está claro, ¿eh? Insisto, en los buscadores, tú puedes decir, ocupo este producto y te llegan 2 o 3 días a tu casa y a veces viene de otro país. ¿Cómo llegó? No sé. ¿Con cuántas fronteras pasó? No sé, pero te tocan la puerta y te entregan el producto. Eso creo yo que es lo que tuviéramos como reto principal, entender nuestro negocio, saber qué es lo fuerte, la fortaleza que tenemos, hacia dónde queremos llegar y hacer nuestro plan de vuelo, ¿no? Otra cosa importantísima que también yo creo que no debemos dejar de lado es el hecho de que cuando ya tengamos bien definido eso, tengamos corporativamente una fortaleza. Yo creo que uno dice, es que la pyme pues es un empresario solito. Sí, pero si te quedas como un empresario solito y con esa intención de no ser más que una persona que tiene un negocito chiquito, pues en realidad eso va a ser siempre. Si nosotros quisiéramos, porque tu pregunta fue clara, no que dure 7 años en la empresa, sino que dure más. ¿Por qué no pensar en que mi empresa va a durar 100 años? Se van a quedar mis siguientes generaciones con ella, o la vendo. ¿Por qué no pensar de esa forma? Y si tú quieres lograr eso, necesariamente ya con toda la digitalización que hay, pero también tenemos que recurrir a que exista precisamente una institucionalización de la empresa. O sea, necesitamos dejar bien en claro cómo está la administración, qué vamos a lograr a través de la administración, cuáles son las reglas que no se van a trastocar, lo que viene siendo prácticamente el protocolo de la empresa, para efectos de poder lograr que aquello que va caminando bien siga su rumbo y no se trastoque en el camino. Son grandes retos los que tenemos hoy por hoy. Insisto, tenemos una generación nueva. Hoy los empresarios escuchamos nosotros que empiezan a decir, es que los jóvenes hoy ya piensan de manera diferente. Claro que piensan de manera diferente y cuando nosotros fuimos jóvenes también pensamos diferente a nuestras generaciones anteriores. Tenemos que ir adaptando nuestros negocios a los talentos nuevos que están saliendo. No quiere decir que nosotros o ellos tengan que adaptarse a lo antiguo y espero que se entienda el mensaje. Hay veces que decimos, hiciéramos juventud aquí para que vengan y nos inyecten ese brío, esa acción y no los dejamos ser, ¿no? Ciertamente yo creo que tenemos que abrir cabida para que nuestras empresas se enriquezcan, no nada más con la tecnología, no nada más con el tema corporativo que ya mencioné, sino también con nuevas ideas, ¿no? Los Así jóvenes es. de verdad traen mucho, son los próximos consumidores, son los actuales consumidores. Ahorita dicen que más del 60% del mercado laboral ya es millennial y a veces estamos nosotros con una mentalidad de baby boomer, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que adaptarnos, Luis, para efectos de que nuestras empresas tomen lo mejor que hay ahorita en el mundo, empezando por el tema de digitalización que ha sido el centro de nuestra plática, pero no
desperdiciando todos esos otros detalles que tenemos alrededor nuestro, ¿no? La parte Así es. corporativa y la parte de la novedad. Así es, y ya para redondear esto, finalmente, justamente el papel del contador público, pues obviamente es el de ser un catalizador con los empresarios, con los microempresarios de este país, justamente para impulsar este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma. Sabemos que los empresarios, pues obviamente no son especialistas en la materia, no son contadores, no son financieros, muchos de ellos ni economistas, simplemente son emprendedores que tienen ideas brillantes en cuanto a proporcionar un bien, un negocio, pero que por ahí de pronto tal vez pudiera faltar ese impulso, ese empujoncito por parte de un contador público, que hoy en día no simplemente es quien lleva la contabilidad, no es simplemente quien calcula los impuestos, sino que realmente el enfoque de hoy en día del contador público es el de ser un asesor integral de negocios, ¿no? Con toda la parte, toda la visión que tiene desde el tema, desde el punto de vista legal, corporativo, fiscal, etcétera. Entonces, darles ese pequeño impulso a los empresarios para que justamente se dé ese cambio, ¿no? Que se está buscando y del cual acabas de mencionar, ¿no, Héctor? Pues bueno, Sí, Héctor, Luis. así es. Adelante, adelante, Héctor. No, no, definitivamente. Nosotros tenemos muy claro eso. En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos definido que una de nuestras misiones, o la misión nuestra, es hacer del contador público el aliado estratégico de México. Y esto debe ser así. ¿Por qué? Porque finalmente estamos, como bien lo dices tú, recibiendo algo que es lo más importante de una persona, su confianza. Alguien que viene y te deja su negocio en tus manos para que tú observes con él, pues sí, el tema de impuestos, sí, el tema de su contabilidad, pero ¿qué nace de todo eso? ¿Qué observaciones hay financieramente? ¿Cómo andamos en costos? ¿Qué problemática traen en recursos humanos? ¿Qué está sucediendo en el tema de pasivos, activos, etcétera? Yo Así creo que es. ahí incluso al darte esa confianza, te conviertes en el consejero número uno de la empresa. Y formar parte del consejo de una empresa es un honor. Estamos yendo ya a una segunda fase. Pero sí, yo creo que nosotros como contadores debemos tener bien claro lo que nos corresponde ser, lo que nos corresponde hacer con ética, porque debemos de anteponer los valores siempre, ante todo, y con parte de esos valores será siempre estar muy estudiados, muy a la vanguardia, porque todos los días tenemos cambios en diferentes materias. Entonces, es un reto, la verdad, es un gusto poder ser contador público, es una vocación hermosa y si la tenemos hay que disfrutarla y ponerla al servicio de los demás. Y yo creo que haciendo lo que nos gusta y haciéndolo bien, pues vamos a ser muy felices, ¿no? Ese sería pues un comentario tratando también de englobar todo lo que hemos dicho el día de hoy, Luis. Así es. Pues bueno, contador público certificado Héctor Amaya Estrella, muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos minutos con nosotros. Bastante interesante esta charla. Esperamos por acá vernos pronto y muchísimas gracias, colegas y amigos. No se vayan, continuamos con algunas menciones. Gracias.